Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel, buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes, amigos. Bueno, pues quiero aceptarlo. eh, la etimología de museo, 14 años estando en museos. Y bueno, pues yo tenía la etimología, el concepto que el Consejo Internacional de Museos pues había establecido. Y esto se formó durante la Revolución Francesa, que fue que se creó el museo, el primer museo, utilizando a Versalles para que fuera un museo. Y bueno, pues, la etimología moderna pues es una institución sin fines de lucro que difunde la historia y la cultura, ¿no? Pero resulta que hace unos días mi buen amigo Jorge Martínez me obsequió un libro que es El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y bueno, pues al estarlo leyendo, pues resulta que el museo, los museos, viene del griego museion y es a su vez del latín, deriva después del latín musaum y es la casa de las musas, Jorge, amigos. ¿Y quiénes son las musas? Las musas, pues son estas deidades que habitaban el Parnaso, ¿no? Que lo presidía Apolo, el dios de la luz, el dios del sol. Y estas 9 deidades que eran hermanas, las voy a leer rápidamente, Jorge, no me las sé de memoria porque te digo que apenas me acabo de enterar y hay que aceptarlo que a veces uno pues, no está en todo, Jorge. Era primero Calíope, Jorge, que era la deidad de la poesía épica. Luego estaba Clio, esa sí te la sabes. ¿Qué representaba Clio, Jorge? Pues Clio, pues mira, no me la sé bien, pero bueno, pues sí han utilizado ya el nombre como, pues lo claro, conocemos claro, sí. bien como una editorial, ¿no? Sí, Clio era la de la historia, Jorge, la musa Ujú. representante de la historia. Erato era de la poesía lírica, Euterpe, la música, mientras no fuera reggaetón, Jorge, y Melpomene, que era la tragedia, por decirlo, la dramaturgia, Polimnia, la pantomima, Talía, Jorge, la comedia, Terpsícore, la danza y Urania, la astronomía. Entonces, estas eran las 9 deidades que formaban el museo, esta casa donde se habitaba, y que cosas también que yo desconocía y que invito a nuestros amigos a que lean a Irene Vallejo con este infinito en un junco, que resulta que uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo, pues se asienta precisamente en Alejandría, Egipto, y ahí es donde construye esta ciudad que es moderna, por decirlo de algún modo, en aquel entonces, en este siglo antes de Cristo, 325. Y ahí él decide juntar todo el conocimiento del mundo conocido y funda esta biblioteca de Alejandría, que no era como tal una biblioteca, sino era este museo, porque como se le conoce, no es nada más de tener los libros, y en aquel entonces no había libros, sino papiros, precisamente por eso el libro se llama El infinito en un junco, porque del junco se saca la especie de papel para hacer los papiros. Y ahí habitaban, Jorge, en esta biblioteca de Alejandría, en este museo de Alejandría, habitaban científicos, astrónomos, sabios, ahí, junto con todos los papiros que mandaba Ptolomeo a recopilar por todo el mundo conocido, se creó esta gran biblioteca de Egipto. Y bueno, pues insisto, es parte de la historia que debemos de conocer porque luego pues nos queda claro que escuchamos nombres como Clio, como Talía, y pues no sabemos exactamente de dónde viene. Y en lo que hace a Veracruz, para concluir, Jorge, estuvimos en el siglo XX muy orgullosos porque tuvimos una biblioteca, Jorge, que también reunía
todos los conocimientos de los alrededores de nuestro estado y de nuestra historia, y que estaba ubicada en lo que actualmente es el Faro Benito Juárez. Y tenía documentos antiguos que de hecho algunos todavía sobrevivieron y se encuentran en el Archivo y Biblioteca Histórico Municipal, documentos del siglo XVII, muy interesantes. De hecho, creo que hay hasta un ejemplar de las guerras de Galia de Julio César, del siglo XVII, y otros documentos muy importantes que se salvaron porque pues, esa biblioteca, así como la de Alejandría, también fue saqueada durante la intervención americana de 1914, desafortunadamente, porque se perdieron muchos documentos. Y lo digo con orgullo porque al estar revisando algunos documentos, sí, esta biblioteca que después pasó a llamarse del pueblo, mira qué curioso, albergaba todos estos conocimientos, todas estas partes de la historia de Veracruz. Incluso en ese espacio se encuentra una tumba de una parienta de Hernán Cortés, doña Ángela Ramírez de Arellano y Cortés. Y bueno, pues importante porque, insisto, cuando uno lee este tipo de obras, esta investigación que hizo la doctora Irene Vallejo, joven por cierto, 47 años, y ha sido reconocida y premiada en Europa, pues es importante de recordar algunas cosas, insisto, Jorge, para concluir. Una, que nuestro pasado nos representa y es parte de nuestro presente. Que los libros no van a pasar de moda, que los libros es ese conocimiento, es esa especie de voz que nos habla, que nos dice qué fue de nuestro pasado y cómo podemos analizar y contener nuestro presente y nuestro futuro, cómo enderezarlo, por decirlo de alguna manera, porque lo que pasó, pues puede volver a pasar, ¿no? Entonces, es muy interesante el concepto y la visión que Irene Vallejo nos presenta acerca de los libros. Y esto, porque tú y yo a veces en juego, Jorge, de broma, hemos hablado de dejar un libro dentro de un coche, ¿no? Y dices, no pasa nada, no te van a cristalear por un libro. Si dejas una maleta, sí, pero un libro no. E incluso ya sin broma, pues hemos visto vehículos que en la carretera se han tenido un accidente y la gente con libros, y la gente pues no va a hacer la rapiña, ¿no? Ahí se quedan los libros. Pero al final del día, Jorge, los libros son parte de esta historia que se cuenta en los lustros desde hace, de acuerdo a Irene Vallejo, alrededor de 5.000 años, Jorge, iniciando por las tablillas cuneiformes allá en el oriente, llegando a los papiros y posteriormente a lo que hoy conocemos tanto como los libros en forma física como los digitales, en los cuales no me acostumbro, pero que, insisto, es esa historia que se cuenta, ese susurro, habla Irene Vallejo, esa voz que nos está hablando cuando tomamos un libro, y tú y yo, vaya, y nuestros amigos que coincidirán con nosotros ahorita que nos están viendo o escuchando, que saben disfrutar un libro, porque a veces hemos platicado de esa parte y sobre todo en estas obras que nos han llamado mucho la atención, como Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Y que también hemos visto la película, y no es lo mismo, porque cuando estamos leyendo, cuando estamos disfrutando un libro, cuando nos transportamos, cuando en este ejercicio imaginativo y sobre todo, insisto, en esta, ¿cómo le podríamos llamar, Jorge? Cuando es que estamos en la mente, está esta representación, Jorge, porque al estar leyendo estamos en el diálogo tanto del autor como de los personajes. Entonces en nuestra mente la ponemos a funcionar y bueno,
creo que eso ¿cómo se llama? Me animo tanto porque pues soy tú lo sabes, y tú también eres un gran amante de los libros, Jorge, disfrutamos la lectura, y bueno, pues invitamos a nuestros amigos a que lean esta obra de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Lo pueden encontrar, por supuesto, en la red. Ahí, afortunadamente ahora, nada más a un clic estamos para conseguir cualquier libro a nivel internacional. Jorge. Así es, Miguel, pues qué buenos datos nos traes. Y sí, claro, los libros nos abren sobre todo nuestra capacidad de imaginación, de transportarnos con nuestra mente a donde nosotros queramos con ese texto que estamos leyendo, y cada quien va a tener el lugar que le pase en su mente y no la imagen que te están imponiendo. Esa es la gran ventaja del libro. No hay Así es. imposición de imágenes, la imagen es tuya. Así es, Jorge. Muy bien. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura el día de hoy. Con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos el mes de marzo. Mañana, 1 de abril, vamos a estar aquí con ustedes en punto de las 5 de la tarde en Conexión B Análisis Entrevista. Pásela muy bien.